Dios les bendiga. Vamos a tenerles un mensaje que es muy importante. Este mensaje es el mensaje que el Señor Jesucristo predicaba y que Él dejó como mandamiento. No venimos a traerte o a hablarte de una religión, sino venimos a hablarte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No de tratarte de convencer de una religión, sino hablarte de Cristo. Y de hecho Él dejó el mandamiento de que habláramos de Él, porque Él es la buena noticia. Pero antes de hablarte de la buena noticia, tenemos que hablar de la mala noticia. Pero ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia es algo que todos sabemos. Todos sabemos que nos hemos portado mal, ¿no? Es algo que todos sabemos. Probablemente algunos burlonamente dirán, no, yo no, la verdad, yo no me he portado mal. Yo soy una buena persona. Pero ellos saben que se están engañando, cualquiera que diga eso. Entonces, todos hemos pecado, sin excepción. Todos hemos pecado. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que todo aquel que practica el pecado, hijo del diablo es. Todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Entonces, todos hemos pecado sin excepción, pero ¿cómo nos podemos dar cuenta que hemos pecado? Nos damos cuenta que somos pecadores a través de la ley de Dios, a través de los mandamientos. Fíjate, me imagino que la mayoría conoce los mandamientos o al menos ha escuchado de ellos. Y el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién de los que vamos aquí ama a Dios sobre cualquier otra cosa? Pero también, ¿cómo nos damos cuenta qué es amar a Dios? Porque probablemente algunos que son religiosos van a decir, pues yo amo a Dios. Porque el amar a Dios es como tener la Biblia en mi casa, o ver películas de historias bíblicas, o probablemente ir a misa los domingos, y eso no es amar a Dios. La palabra de Dios dice, también dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, si alguien de los que vamos aquí dice amar a Dios, me imagino que guarda los mandamientos de Dios. ¿Quién de los que vamos aquí ama a Dios? Bueno, en eso tienen razón en no levantar la mano, porque nadie amamos a Dios como Él demanda que lo amemos. Entonces, ese primer mandamiento lo hemos quebrantado al no amar a Dios sobre cualquier otra cosa. Si el primer mandamiento dice amarás a Dios sobre todas las cosas, está dando a entender que si hay alguien que dice amar a Dios es porque pone a Dios en primer lugar antes que cualquier cosa. Cualquiera, la que te imagines, la que sea. Si alguien dice amar a Dios, pone a Dios antes que su trabajo, su familia, su descanso, probablemente su novela, el Xbox o el celular o cualquier otra cosa, pone en primer lugar a Dios. Amarás a Dios antes que cualquier otra cosa. Es el primer mandamiento. Si no lo hemos hecho, entonces no amamos a Dios. El siguiente que te voy a mencionar dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Dios es amor, pero dice la Biblia que Dios le va a dar un castigo a aquel que use mal su nombre. Algunos creen que Dios es amor y Él no castiga, solamente es amor. Como Santa Claus, ¿no? Este que conocemos, que no existe, pero que todos lo conocemos. Pero no, Dios no es así como Santa Claus, como hablan de Santa Claus. Dios es amor, pero su amor es justo, y Él es ira, y Él aborrece el pecado también. Entonces, ese mandamiento que dice no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, lo hemos quebrantado. ¿De qué manera? Al momento de meter a Dios en una plática que no tiene nada que ver con Dios. Ejemplo, decir, gracias a Dios, pues ya salí de vacaciones. Voy a ir a la playa para ver mujeres y fumar un toque de marihuana y gozar la vida. ¿Qué tiene que ver Dios con todo eso, no? Con todo este pecado. Dios aborrece el pecado. Y el meter a Dios en pláticas que no tienen nada que ver con Dios,
o que no glorifican a Dios, eso es blasfemia. Y cualquiera que blasfemaba el nombre de Dios en los tiempos de Cristo, lo mataban. ¿Por qué fue que en aquel tiempo mataron a Cristo? Porque Él dijo ser Dios. Blasfemar el nombre de Dios, el que hacía eso era digno de muerte. Pero aquí la diferencia era que Cristo sí es Dios. Él no decía ser Dios, sino que Él es Dios, pero no le creyeron. Entonces, ese mandamiento que dice no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, si lo has usado hasta para decir Dios te bendiga cuando el que lo está diciendo Dios no le importa ni en lo absoluto, eso es blasfemia. El siguiente dice, que te voy a mencionar, dice no matarás. No matarás. Pero Cristo dijo que todo aquel que odia es un asesino. Asesino no solamente es aquel que llega a asesinar directamente a alguien con un arma, sino aquel que llega a odiar a alguna persona es asesino también. Entonces, si has llegado a odiar según el estándar de Dios, dice que todo aquel que odia es un asesino. El siguiente que te voy a mencionar dice no robes. No robes. Si hemos llegado a tomar algo que no es nuestro, chicle, lápiz, cigarro, el cambio cuando nos mandan probablemente te han enviado a la tienda y no has regresado, el cambio es robo. O cuando pides prestado algo y no lo regresas, es robo. O cuando estás en tu trabajo y te pagan horas completas pero te escondes para no trabajar una media hora, eso es robo. Entonces, ladrón no solamente es aquel que asalta un banco, sino aquel que no es honesto al momento de tomar algo prestado y no regresarlo. No, probablemente, como te decía, tomar el chicle, el cambio, lo que sea, que no es tuyo y que tú sabes que está mal, es considerado robo. El siguiente dice no digas mentiras. Y pues este mandamiento lo hemos quebrantado todos, aún los niños lo han quebrantado también. Entonces, este mandamiento no necesita tanta explicación, porque todos sabemos qué significa la palabra mentira y todos hemos mentido. Y de hecho, si hubiera alguien aquí que dijera yo no he mentido, al momento de decir yo no he mentido, está levantando la mano y diciendo presente, soy un mentiroso, porque todos hemos mentido sin excepción. Y no es que yo te conozca, pero Dios sí te conoce. El siguiente dice no cometas adulterio, y es el último que te voy a mencionar. Dice no cometas adulterio, Éxodo 20:14. Pero Cristo en el Sermón del Monte, Él dijo, ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Mateo 5:27 al 28. Cualquiera que vea el sexo opuesto equivale que ya se acostó con aquella persona, equivale que ya tuvo relaciones sexuales con aquella persona. En este mandamiento nos damos cuenta qué tan alto es el estándar de Dios y qué tan bajo es el nuestro al decir, bueno, eso no es pecado, cualquiera lo hace. Algunos dirán, ¿y a poco tú no lo has hecho? Pero eso no es excusa para decir, ¿sabes qué? No es malo, todos lo hacen. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos están apartados de Dios. En Salmo 7:11 dice, Dios es pues justo y Dios está airado contra el pecador. Dios odia el pecado y odia al pecador también, porque Él es triplemente santo. Probablemente esto jamás lo has escuchado. Y a lo mejor a algunos no les gusta escuchar esto, solamente algunos o a la mayoría nos gusta escuchar solamente que Dios es amor y que no importa lo que hagamos, no importa si eres un ladrón, un violador, un mentiroso, no importa lo que seas, aún así Dios te ama. Esa es una mentira. Y el único que ama el pecado es el diablo nada más. Dios es santo y Él aborrece el pecado. Entonces, solamente imagínate, ¿no? En Hebreos 9:27 dice que está establecido para toda la gente que muramos un día y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Si hoy en este momento mueres
y según Dios, si vas delante de Él y te juzga conforme a sus mandamientos, conforme a su estándar, ¿a dónde ese Dios que es triplemente santo te tendría que enviar a ti y a mí? Si soy pecador y tú también. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que el primer mandamiento lo hemos quebrantado? Porque es evidente que hay personas aún aquí en el camión que no desean escuchar de Dios, aborrecen escuchar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. La santidad es algo repugnante para el humano. ¿Por qué? Porque al humano nos gusta el pecado, no lo santo. Al momento de escuchar que Dios aborrece el pecado y que tú eres pecador igual que yo, algunos dicen, se enojan, ¿no? Decir, no, ¿cómo me vienes a decir quién soy yo? Es mi vida, yo podría hacer lo que yo quiera porque es mi vida. Si somos sinceros, no es tu vida. La vida es Dios. Entonces, y Él te está prestando algo, no es mío. Él te lo está prestando, entonces no podemos decir libremente, es mi vida y yo sabré lo que haga. ¿Por qué no? Él dice cómo tenemos que vivir, pero la palabra de Dios dice que Dios nos hizo perfectos, pero el humano prefirió buscar el pecado. Eso dice la Biblia. Entonces, todos somos pecadores y a través de la ley nos hemos dado cuenta que somos pecadores. Y nos damos cuenta que Dios es veraz. Y lo que Él dice es verdad. Entonces, si somos pecadores y la paga del pecado es muerte, ¿qué hizo Dios para que el pecador no fuera a un castigo eterno que justamente merecemos? Bueno, como te puedes dar cuenta, en este tiempo de Cuaresma, la Pascua, Semana Santa, se habla de la crucifixión de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú eres pecador y mañana vas a pecar y todos los días continuarás pecando, pero Cristo murió por pecadores. La Biblia dice que Cristo no vino por justos, sino por pecadores. Entonces, Cristo, según Isaías 53, Cristo fue molido por nuestra culpa. Él fue azotado, Él recibió la ira de Dios por tu culpa y por mi culpa. Isaías 53 dice que Él fue molido. Y cuando escuchas la palabra molido no solamente se significa como un ejemplo, ¿no? Como una parábola. No, esto es literal. En Isaías 53 dice que Él no tenía parecer. Él no parecía un humano. Él parecía un pedazo de carne colgado en la cruz. No sé si has visto en los camiones que traen una cruz, pero la traen como para que los cuide cuando la cruz no puede cuidar a nadie. La cruz es como un recuerdo nada más de qué fue lo que pasó ahí. Un crucifijo, el yo traer el crucifijo en la mano, algunos creen eso, el traer el crucifijo en la mano, creen que a alguien ya se le va a salir el demonio dentro de sí porque trae una cruz en la mano. Eso tampoco puede pasar, eso no pasa. La cruz no tiene como vida o poder para hacer algo. El único todopoderoso es Dios, no algo material, solamente Dios, y Dios es espíritu. Entonces, cuando Cristo fue molido, fue a la cruz del Calvario, y estando en la cruz del Calvario, Él clamó a Dios, al Padre, y le dijo, pero fíjate, antes de eso, la palabra de Dios dice que Él dejó su reino. Esto es algo importante. Él dejó su reino, y en este tiempo se ven películas, ¿no? Él vino, se encarnó en el vientre de una virgen, vivió una vida, nació, lo acostaron en un comedero de bueyes, lo acostaron, le llevaron regalos, unos sabios, él creció, vivió una vida santa, perfecta, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador que te puedas imaginar. ¿Por qué si Él nunca pecó? Bueno, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él fue tratado como un animal. Y Él se sintió como un gusano, según Salmos 22. Los salmos fueron escritos por el rey David, son los salmos de David, pero esta es una sombra de lo que Cristo iba a padecer, Él iba a sentir. Y en el Salmo 22,
Cristo dice, pero yo soy gusano y no hombre. Si tienes Biblia, lo puedes buscar si tienes en tu casa. Salmos 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, ¿te das cuenta? Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Dios, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Te das cuenta? El Hijo de Dios, Cristo, se sintió como un gusano. Estando en la cruz, él clamó al Padre y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto traducido quiere decir, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Después de estas palabras él dijo, consumado es. Estaba diciendo él, he cumplido la deuda, ¿no? He pagado la deuda. He terminado la obra. Después de esto él entregó su espíritu. Él decidió cuándo morir. Fue bajado de la cruz del Calvario, del madero. Fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que él es Dios, que verdaderamente había pagado por cada uno de tus pecados. Si has creído, se le apareció a más de 500 personas por 40 días. Por más de 40 días convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha de Dios intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Si has creído, esto lo dice la Biblia, que Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, manda a todos aquellos que han creído a que se arrepientan, a que confiesen sus pecados delante de ese gran juez justo, y Él es fiel y es justo para perdonar cada uno de tus pecados. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que dice en Juan 3:16 en adelante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que el Cordero de Dios vino al mundo, pero el humano amó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. ¿Cómo nos damos cuenta que todas nuestras obras son malas? Porque hablamos de todo menos de Dios, ¿no? Hablamos de todo menos de que Cristo murió. Hablamos del día de Semana Santa, de Pascua, de la crucifixión, del Via Crucis y de todo eso. Pero no le tomamos en serio qué fue lo que pasó ahí, ¿no? A lo mejor lo vemos como una distracción nada más, ¿no? Pero no tomamos en serio lo que pasó en la cruz del Calvario. Lo que pasó en la cruz del Calvario es que Dios aplastó a su propio Hijo por tu culpa. Y si tú mueres hoy y vas al juicio delante de Dios, Dios no va a tener compasión de ti. Si Dios mató a su propio Hijo por tu culpa, todo aquel que muera sin Cristo justamente tendrá que ir al infierno y recibir toda la ira de Dios. Esa ira que Cristo recibió en unos momentos, la va a recibir por la eternidad aquel que muera sin Cristo. Esto no es una amenaza, esto es un aviso. Por eso se predica el Evangelio y por eso Cristo lo dejó como mandamiento. Él no dejó predicar una religión, que de hecho una religión no te va a salvar ni te va a librar del juicio delante de Dios. El hacer buenas obras no te va a dar vida eterna. El irte de rodillas a algún lugar, eso no te va a librar. El creer en Dios, pero nomás creer cuando te conviene, eso no te va a librar del juicio delante de Dios. El ir a la iglesia cuando hay 15 años nada más, o cuando me gusta, o yo sabré lo que haga con mi vida, y voy a la iglesia cuando yo tenga ganas. Eso no te va a librar, ni eso te hace hijo de Dios.
La palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No te dejes de congregar, dice Dios. Entonces, en Juan 14:6 Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por el único que llegamos al Padre y tenemos la vida eterna solamente es a través de Cristo, el Cordero de Dios. Él es la puerta, Él es el camino, Él es el Cordero Pascual. Él es el Cordero que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder por los siglos de los siglos, para siempre. Y es algo que no le damos. En eso nos damos cuenta que en realidad merecemos el infierno. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó para gozar nuestra propia vida, sino para adorarlo y alabarlo solamente a Él. Solamente por no tener a Cristo es que merecemos justamente el infierno. Pero el que hoy ha creído en Cristo, confiese sus pecados delante de Dios, y Él es fiel, y Él es justo, habiendo matado a su propio Hijo para darte vida eterna. Cristo murió en tu lugar para que tú no mueras, sino que tengas vida eterna. Dios te bendiga.